Hola amigos de Merca 2.0 de Informa BTL. Bueno, hay un tema que no hemos abordado y que se me hace bastante interesante abordar. Y ya lo verán ahí todo lo que escribí a lo largo, no son lloriqueos, pero sí, ya no me voy a quejar este año, pero quiero platicar un poquito. Y hoy invité traje a este Armando Galeana. Eh, y antes que nada, a ver, cuéntame un poquito, ¿quién es Armando Galeana? Paco, muchas gracias primero por darme el espacio. La verdad es que para nosotros es un honor estar aquí. Yo soy uno de los miembros del equipo fundador de la solución Omaisha, que justamente tiene como objeto atacar un problema medular que se está exacerbando en México principalmente. Son temas de depresión, ansiedad, ahorita enfocados en temas de entorno laboral. Deprimidos, no conocemos esa palabra. De ansiosos, ¿no? Sí, es un tema, Paco, que ha afectado a todos los niveles, desde rotación de personal, ausentismo, incluso ahora con la pandemia, la gente trabajando en casa, violencia familiar, más divorcio. Es increíble, es que no, aunque se vea tan claro el efecto que está viendo depresión, ansiedad, no se estén tomando las medidas, aunque haya soluciones como Maisha que están al alcance de mucha gente, ¿no? Que son apalancarse de soluciones más digitales, ya no estar todos en la oficina, que creo que es un cambio muy radical que se dio. Ahora ya toda la gente trabajando desde casa. Que bueno, a tu pregunta, disculpa que me haya desviado, yo soy del equipo fundador de la solución de Omaisha, que tiene como objeto justamente atacar esos problemas. Entonces, ahora vamos un poquito de lo general a particular en esta videocolumna. Yo hablaba un poquito del tema coyuntural y del medio específicamente de la mercadotecnia, de los eventos, de las producciones, de la producción en general, y en este medio pues nos escuchan muchos directivos de mercadotecnia, muchos jefes de producción, en fin, todo este medio, pues que yo creo que es uno de los giros que más ha cambiado, ¿no? O sea, agencias de mercadotecnia, de producción, que antes eran muchas, se han reducido, se han compactado, los trabajos los equipos han cambiado mucho. Entonces, cuéntame un poquito, o sea, ¿qué está pasando? Y también háblame un poquito de tu solución, pero quizá vamos al problema, ¿no? Vamos a empezar un poquito al problema y luego vamos como a tu solución y cómo tu aplicación es una solución. Me gustaría ver un poco el problema, ¿no? Digamos, vamos un poquito de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, yo te cuento un poquito de la coyuntura del medio, ¿no? O sea, viene la pandemia, llevamos 2 años en esto, hay medidas sanitarias, el mercado se restringe, las producciones se acaban, no hay trabajo, en fin, los equipos se reducen, hay estrés, hay poco dinero. Entonces, en general hay una situación de estrés, ¿no? Laboral, tanto para dueños de agencias, dueños de producciones, accionistas, clientes en general, marcas, en fin, ¿no? Entonces, la coyuntura es un estrés laboral, hay renuncias, hay cambios de trabajos. Entonces, ¿cómo analizas tú el problema? Hablemos un poco del problema, ¿no? Y ahorita vamos a las soluciones, que creo que tú la tienes. Entonces, hablemos un poquito del problema. ¿Qué te parece? Claro que sí, Paco. Bajo nuestra perspectiva, este problema tiene varias aristas. Una de ellas es definitivamente el tema del COVID. Sin embargo, México viene arrastrando este tema desde antes del COVID. O sea, México ya durante los últimos 10 años ha estado peleando el primer lugar con otros países como China en depresión laboral y en estrés laboral. México se ha peleado los últimos 10 años el primer lugar en baja productividad. Gente, en los empleados que trabajan las horas, que tienen las jornadas laborales más largas, pero producen menos. Y ahora con COVID, pues eso se exacerba.
Entonces ya tienes no nada más el rezago, ya traíamos depresión y ansiedad, sino ahora le metes una variable que te genera incertidumbre, volatilidad, que es compleja, en donde metes ambigüedad. La gente trabaja desde casa en una cultura en donde no estamos acostumbrados a trabajar desde casa. Entonces no tienes un espacio destinado para trabajar, hay ruido, en muchos casos los espacios son reducidos y ya tienes a los niños, a las labores del hogar. La violencia laboral también se disparó, pero la violencia intrafamiliar En se los disparó. niños, por ejemplo, hay maltrato en los niños, ¿no? En general, ¿no? Más divorcios. Entonces, al final, creo que el mismo mexicano ya está explotando internamente. Ya es tanto el estrés, tanta la depresión, que no hay una forma de orientar a la gente en cuáles son mejores prácticas, cómo reducir la ansiedad, el estrés, e incluso acostumbrarlos a utilizar tecnologías digitales, como esta, ¿no? Empezar a usar más juntas en Zoom, a usar herramientas en donde ya no tienes que estar en sitio para administrar trabajo, para realizar asesorías. Creo que es una transformación que está viviendo la cultura mexicana desde un punto de vista de comportamiento humano. Y ahorita hay mucha incertidumbre. Creo que eso es uno de los factores que está afectando más en temas de depresión, ansiedad, cargas de trabajo, rotación de personal, esa incertidumbre, esa volatilidad, esa ambigüedad que estamos viviendo hoy día. Ahora, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Hay una solución o no hay una solución? Sí, Paco, creo que hay distintas soluciones. Creo que no hay una solución que resuelva absolutamente todo. Creo que es algo que se tiene que trabajar entre industria, gobierno, en conjunto para poder mitigar esa incertidumbre que hay. Nuestra oferta de valor, nuestra propuesta es empezar con el talento humano. Empezar a ayudar a las organizaciones a entender cuáles son los problemas neurálgicos en riesgos psicosociales que tienen sus empleados. Porque muchas veces lo que te pasa como empleador es que no sabes por dónde empezar, no sabes si la gente realmente, qué tan estresada está, si está sufriendo violencia laboral, si están teniendo jornadas demasiado exhaustivas, sobre todo como ya estamos en casa, entonces ya uno no se despega de la computadora. Claro, entonces ya como que no hay una división entre, no, y me imagino muchas veces, hablo un poco de culturas, la mujer, ¿no? Que aquí la mujer, pues, en un mismo día puede estar cuidando al niño, haciendo labores de la casa, lavando ropa, ¿no? Trabajando, o sea, todo en un mismo día, ¿no? Sí, y justamente poniendo en ese mismo contexto, ¿no? Creo que afortunadamente eso está dando visibilidad al trabajo tan intenso y tan poco valorado que hace la mujer mexicana, ¿no? En donde no nada más trabaja, sino se encarga de la familia, de proveer también, de hacer, ahora sí, que toda la maquinaria funcione, ¿no? Donde tradicionalmente el hombre era el proveedor económico, la mujer hacía todo lo demás, y ahorita ya se está viendo el gran esfuerzo mental y físico que hacen todas las mujeres en el entorno familiar para sacar a la familia adelante, y ahorita ya está esa convivencia directa, ¿no? Lamentablemente no hay todavía una cultura de apalancamiento de nuevamente tecnologías digitales, de inclusive darnos tiempo para nosotros. Es decir, por 20 minutos voy a tomarme una pausa y no voy a hacer nada más que descansar, a organizar mis ideas. Creo que hay una serie de comportamientos que podemos adoptar. Y lo que nosotros traemos como propuesta de valor, Paco, justamente, Amaisha, ¿no? Maisha. O Maisha, perdón, que es algo, me suena como algo más espiritual y que dice connect mindfully, ¿no? Sí. ¿Qué significa eso? A ver, cuéntame un poquito. Maisha viene de dos palabras que juntas significan empatía por la vida. Y lo que nosotros estamos proponiendo es una guía, justamente primero, para darnos cuenta qué es lo que está sucediendo.
Muchas veces nosotros tenemos depresión y no sabemos que estamos deprimidos. A veces tenemos burnout, no sabemos que tenemos burnout. Como empresario, a veces no tenemos la visibilidad de quién de nuestra organización está sufriendo acoso, quién está trabajando por problemas de trabajo, quién tiene ansiedad. Entonces, lo que nosotros es, primer paso es dar visibilidad, tanto Claro. al empresario o al líder de una organización, de cómo está el entorno laboral en su Claro, organización, y al mismo empleado también darle una asesoría de cómo está esa persona en claro, temas de entorno laboral, y claro. además dar recomendaciones. Recomendaciones que no son recomendaciones de vete a un curso que te va a costar miles de pesos, son recomendaciones que son accionables a nivel personal, individuales, que están elaboradas con asesoría de consultores expertos en desarrollo humano, en psicología, para ayudar a mitigar todos estos problemas, depresión, ansiedad, estrés, burnout. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es una solución digital. Ahora que estamos todo descentralizado, que no puedes estar en la oficina llenando un cuestionario, y luego Claro, tienes una legislación que te obliga a claro. vigilar el entorno laboral, las organizaciones dicen, bueno, no tengo el talento humano para desarrollar esta solución, es complejo, a las organizaciones, a las empresas que lo ofrecen son muy caras, entonces nosotros lo que estamos proponiendo es una herramienta digital que ayude a dar visibilidad y recomendaciones para mitigar riesgos psicosociales en el entorno laboral y de paso presentar evidencias de los resultados a la Secretaría del Trabajo para que la gente, para que las organizaciones cumplan con la NOM 030. Digamos que esta es una aplicación para empresas, para pymes, que es un mapa que me permite ver quiénes de mis empleados están deprimidos o por deprimirse, ¿es así? Sí, no, y no nada más depresión, o sea, realmente incluye muchas cosas, incluye cosas como relación, familia, trabajo, ese balance entre trabajo y familia, quién sufre de violencia laboral, quién tiene jornadas demasiado intensas de trabajo, o sea, realmente hace un 360 en varios riesgos psicosociales en el entorno laboral y toda esa visibilidad se le da tanto al empresario como Ok. individualmente a quien Entonces, digamos que esta aplicación la llena cada empleado, digamos. Así es. Otra de las cosas que estábamos pensando, Paco, es justamente lo que mencionas en las pymes. Es muy complicado para una pyme tener una persona de tecnología y una persona de recursos humanos que armen una solución para poder medir eso. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo le hacemos principalmente para ayudar a las pymes, que son la mayoría de las Claro, empresas en México y que son quienes soportan gran parte de la economía? Y claro. lamentablemente las más afectadas. Entonces, Ujú. ¿cómo podemos hacer un esfuerzo justamente para dar a las pymes? Y lo que hicimos fue una solución muy sencilla a través de Omaisha, en donde, por ejemplo, tú te das de alta, te piden nada más los datos de tu organización, que tienes una plantilla con los correos de tus empleados o tus empleados. A ellos se les manda un correo, se registran y una vez que están registrados, tú les mandas una encuesta. Ellos se meten, la llenan y conforme van terminando, aquí te van apareciendo los resultados, junto con las recomendaciones. Y Y los a mí esa resultados, aplicación, ¿a quién paga esta aplicación, digamos? ¿La empresa o la empresa. la cobran por empleado? No, la empresa. Es a nivel empresa. No es por ¿Y empleados, a a nivel partir empresa. de cuántos empleados? A partir de uno. De hecho, Paco, hay dos planes. Como realmente nuestro objeto es como ayudar al empleado, si tú como empresario le empiezas a usar, le empujas a tus empleados, no tiene costo. Lo que tendría costo es si tú como empresario quieres ver el panorama general y tener ahora sí un agregado de los datos. Entonces ahí sí ya se cobra eso. Pero si un empresario le empieza a utilizar, manda las encuestas a cada empleado, incluyendo al empresario mismo, le va a llegar Claro. una encuesta para que vea cómo está en temas psicosociales y pueda empezar a accionar. Eso es sin costo. El único costo, como te menciono, es ya a nivel organizacional, quiero saber cómo está tu momento laboral, Claro. quiero un reporte para que pueda cumplir con evidencias para la NOM, entonces eso ya tiene un costo. ¿Y qué ven? O sea, la pregunta parece como un poco ingenua,
pero yo veo que muchas veces los empleos, es una pregunta de pyme y de dueño de empresa. ¿Y a mí de qué me sirve esa aplicación? ¿En Mira, qué me beneficia como dueño de empresa, no? no, y fíjate que es una pregunta muy profunda, Paco, porque de entrada, la depresión causa cerca de 25 días laborales de ausentismo. Eso por datos del IMSS. ¿No? Cerca de 23 días de ausentismo por ansiedad, también datos del IMSS. Se reduce la rotación de personal. Se puede incrementar hasta un 25% la productividad de una organización que tiene un entorno laboral saludable. Entonces, como pyme, los beneficios son alta en productividad, menor rotación, que obviamente implica menos costos de recursos humanos, menos costos de entrenamiento, implica menos ausentismo. Y creo que al final todo esto se ve traducido en el incremento de productividad. Para poner un contexto más macro, hay un impacto en temas de depresión, ansiedad, estrés laboral de cerca de 16,000 millones de pesos al año, al PIB. Entonces, de alguna forma, ok, sí, la parte romántica es que ayudas a tus colaboradores, a tus asociados, empleados, o como eufemísticamente le quieras decir a la gente en tu empresa, pero también pues, ahorras un dinero, ¿no? Como empresario. Sí. Como empresario, te ahorras una lana en dos sentidos. Una, aumentar la productividad, y la otra es, te cae la Secretaría del Trabajo, las multas pueden ser hasta de 200,000 pesos, ¿no? Entonces, por un lado está el incentivo negativo, en donde la Secretaría del Trabajo te penaliza, pero por otro lado está el incentivo positivo, que es ese incremento en productividad. Claro. Pues interesante esto. Bueno, y ahí por ahí van a ir pasando abajo tu página dónde se puede bajar la aplicación, cómo la bajo. Hay una página por ahí, la voy a ir pasando en esta videocolumna y videocharla que tenemos, pero está en todas las tiendas, las plataformas, ¿la puedo bajar Ahorita la tenemos en web. En web, entonces es en nomaisa.com. De hecho, la liga directa es connect.maisa.com, que la misma ahí, liga está bueno, ahí. van a ir viendo abajo. Ajá. Así es. Y está diseñada también para verse en dispositivos móviles. Entonces, aunque no se descarga, la interfaz se ve como si estuviera descargado. Ok, está bien. Pero ahí mismo, ¿no? En esta parte. Bueno, ya para finalizar, me gustaría que me dijeras, bueno, tú que estás relacionado a estos temas y que se ve que eres un visionario de la tecnología y más que te gusta este tema de la mezcla entre el capital humano y la tecnología, ¿cómo nos ves con esta pandemia a los trabajadores, a los empresarios, al trabajo como tal en 10 años? Paco, creo que esta pandemia nos empujó 5 o 10 años en el futuro. Nosotros ya estábamos perfilándonos para el trabajo en casa, ya en general lo estábamos preparando. Esta pandemia nos dio un empujón para empezar a adoptar herramientas digitales que modifiquen la experiencia en el trabajo, la experiencia en las relaciones. Ahora, más que nunca, nos necesita más gente creativa, no necesariamente, bueno, definitivamente gente técnica, pero sobre todo gente que entienda cómo funcionan las tecnologías para aplicarlas en el día a día. Como esto, o sea, como Maisa, vamos a asesorar, vamos a ver cómo medimos depresión, ansiedad de una forma interactiva, de una forma en donde la experiencia sea positiva. De por sí es difícil dar malas noticias, pero ¿cómo le haces para brindar una experiencia positiva estando en Mercados 2.0, en la organización que tienes? Es cómo puedo yo brindar una experiencia diferente a través de herramientas digitales. La digitalización nos ofrece un sinfín de posibilidades porque tú puedes crear experiencias de activos que en el mundo real no tienes. Se puede incluir el famoso gamification, que es cómo pones todo a modo de juego, cómo haces las cosas interactivas, cómo tienes retro en tiempo real. La pandemia nos viene a empujar a crear más soluciones de este tipo. No nada más en México, sino a nivel global. México está un poco rezagado
pero creo que a través de estas pláticas, Paco, creo que esto puede dar un poco más de visibilidad a organizaciones que todavía no ubican o no entienden bien cómo herramientas digitales pueden ayudarnos a desempeñar mejor, a quitarnos carga de trabajo, a automatizar más, para enfocarnos en las cosas que realmente importan, que son el contacto entre humanos, el sentirnos plenos en nuestros distintos círculos. Pues Armando Galeana, CEO de Omaisha, pues gracias. ¿Hay algo más que quieras como platicarnos? Se acaba nuestro tiempo esta videocharla No, aquí. Paco, pues más bien un gran agradecimiento a ti y a toda tu audiencia por darnos el espacio. Espero que esto haya resonado con lo que estamos viviendo ahorita como mexicanos. Espero que tengamos la oportunidad de vernos pronto, ¿no? Pues nada, pues descarguen esta información, inviértanle a esto, a organizar en lo que tenemos en este contexto y guarden el talento que tenga, preocúpense por ver quién está pues pasando por un mal rato, estresado, y cuiden al talento que tienen, ¿no? Porque pues de lo bueno poco, ¿no? Ahorita, en este momento, ¿no? Sí, es Paco. Gracias, que estén bien. Adiós, amigos de Mercados.0 de Informa BTL. Gracias, Armando. Hasta pronto.